El Congreso de Chile aprobó la reforma a las pensiones impulsada por el presidente Gabriel Boric, una medida que cambia el actual sistema heredado de la dictadura de Augusto Pinochet y que, entre otras cosas, busca mejorar las bajas jubilaciones. El mandatario dijo que, aunque esperaba más, representa un tremendo logro para el país. Sin embargo, no todos lo ven así. Para entender mejor esta discusión, saludamos a Arturo Farías Úbeda, él es académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. Para contextualizar, empiezo preguntándole cómo funciona actualmente ese sistema pensional en Chile y qué es lo que va a cambiar. Principalmente, como lo mencionabas tú, nuestro sistema previsional viene del tiempo de la dictadura militar. En el año 1980 se impuso un sistema de capitalización individual, que significaba, ¿cierto?, que todos nosotros ahorramos mensualmente nuestra remuneración para, al cabo de los 65 años los hombres y 60 años las mujeres, poder alcanzar una pensión o una jubilación. Ese sistema es el que con esta reforma ha ido modificándose al incorporar un elemento que es muy importante, que es el de seguro social. ¿Qué significa eso? Que ya no solamente la pensión estará formada por el ahorro, ¿cierto?, que hemos tenido cada uno de los trabajadores, sino que también por un seguro social que va a complementar muchas de esas pensiones. Principalmente en este caso, la reforma incluye que este seguro social opere a través de eliminar una brecha que es muy importante en el sistema previsional chileno, que es una brecha con las mujeres, ¿ya? Es decir, hoy día una mujer con el mismo monto ahorrado, con la misma edad, la pensión que recibe un hombre y la pensión que recibe esa mujer es distinto. Y hay una brecha notoriamente en favor del hombre, es decir, la mujer se ha visto mermado de acuerdo a los elementos que incorpora este sistema en cuanto a su pensión. Entonces, ese es un elemento súper relevante que incluye esta reforma previsional. Además, también incorpora un elemento en cierta medida de incentivo a quien ha ahorrado durante un periodo de tiempo. Esta reforma, este seguro social, permite que esas personas puedan ser bonificadas de modo de ir aumentando, ¿cierto?, su pensión. Es decir, un incentivo a que las personas ahorren y se incorporen al sistema previsional. Bueno, A pero su vez también no, disculpe. incorpora un elemento importante que tiene que ver con el aumento de la pensión garantizada universal, que es una base de las pensiones para todos los trabajadores, en este caso. Bueno, y los detractores lo que dicen es que de alguna manera la reforma va a desincentivar la formalización laboral porque lo que eleva son los costos para los empresarios. ¿Qué tan fundamentada está esta posición? Ese es uno de los argumentos que primó, digamos, y que prima todavía, ¿cierto?, en el análisis posterior de la reforma, que tiene que ver, entre comillas, se ha denominado un impuesto al trabajo. Es decir, hoy día, en esta reforma se incorpora a el empleador como un ente participante del ahorro previsional de los trabajadores, con un 8,5% que va de cargo del empleador para poder aumentar, en este caso, este fondo de los trabajadores y una parte de ello lo que es el seguro social. Como decías tú, han sido elementos que se han incorporado y que han sido puestos al momento, ¿cierto?, de establecer esta reforma, pero si uno analiza desde el punto de vista de lo que ha pasado desde el momento que se incorporó este sistema en el año 1980 hasta hoy, han habido muchos intentos por reformas del punto de vista profesional. Por lo tanto, hoy día que se ha alcanzado este acuerdo entre los diferentes sectores políticos del país, yo creo que pudiese considerarse cierto algún elemento, pero dentro del costo y los beneficios que involucra, yo creo que es un costo menor. Obviamente se están evaluando una serie de elementos para poder eliminar este efecto que pudiese considerarse negativo, que es también la gradualidad en la cual el trabajador, en este caso el empleador, va a ir entregando estos fondos. Por lo tanto, también ahí hay elementos dentro de la misma reforma que tienden a disminuir esa presión, que es uno de los elementos más importantes que se puso en juego al momento de evaluar la reforma previsional. Bueno, durante la pandemia de COVID-19 se autorizó el retiro anticipado de pensión. ¿Cómo al día de hoy eso afecta a las pensiones futuras? Lamentablemente,
y ahí yo creo que todos estamos de acuerdo que ese retiro que se hizo debido a esta situación muy particular que fue la pandemia, afectó a todos los cotizantes, porque obviamente ese fondo, ¿cierto? Que era el fondo de capitalización individual, donde cada uno ahorraba para su vejez, esos montos que se obtuvieron, ¿cierto? Los trabajadores al retirarlos, hoy día le está haciendo efecto y le hará efecto en las pensiones futuras. Por lo tanto, lamentablemente, ese fue una mala decisión del punto de vista económico, pero si uno analiza dentro del contexto que estaba la pandemia, obviamente que benefició a muchos trabajadores para poder salir de esa crisis que vivieron en ese periodo, pero si uno lo ve desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico, fue una muy mala decisión. Bueno, el sistema de las AFP fue uno de los detonantes del estallido social de 2019. Con esta reforma, desde su perspectiva, ¿quedan reivindicadas esas demandas de los manifestantes? Ese es otro punto que también ha sido análisis al momento de establecer esta reforma previsional. Lo que sí es importante es que al momento de esta reforma previsional se incorpora el seguro social, es decir, le incorporamos un elemento súper relevante que tiene que ver con la solidaridad. ¿Ya? Situación que había ocurrido ya en el 2008 con el Pilar Solidario y en el 2022 con la creación de la pensión garantizada universal. Eso que hace que ya hoy día las AFP sean una parte de este sistema previsional, ya no en forma total, como lo fue hasta antes de la reforma. Hoy día ya incorporamos a un actor nuevo, que es un actor que formaría parte del Estado, que administraría este seguro social, pero también incorpora esta reforma una ampliación al mercado de la AFP. Es decir, una regulación que permita efectuar una mayor competencia, es decir, que más actores participen del mismo, con el objeto de que sus pensiones, digamos, su comisión que ellos cobran, ya vaya, entre comillas, disminuyendo y eso beneficiando a los trabajadores, pero también incorporando otros elementos, como por ejemplo la licitación de parte de trabajadores que van a cotizar en esta AFP, lo que haría evidentemente que esas comisiones puedan ir disminuyendo y a su vez mejorando los servicios que puedan entregar esta AFP, de modo de que entre más actores puedan ir en beneficio de lo que son los trabajadores. Ese es un elemento que, a pesar de que en esta nueva reforma se mantiene el sistema de capitalización individual, se incorporaron varios elementos que tienden, en cierta medida, a lograr que las AFP puedan cumplir su labor como inversores, ¿cierto? Pero también incorporando otros elementos que tienen que ver con la solidaridad a través de este seguro social. Bueno, ya se había intentado reformar este sistema de pensiones varias veces. ¿Por qué las propuestas, por ejemplo, de Michelle Bachelet y de Sebastián Piñera no tuvieron éxito y esta sí? Yo creo que primó en esos momentos un aspecto político, quizás también ideológico de cada una de las partes, en las cuales, si uno analiza esta reforma, incluye muchos aspectos que están relacionados, como decía usted, en la reforma de Michelle Bachelet y en la reforma de Sebastián Piñera, pero que yo creo que hoy día lo más importante es que los diferentes sectores políticos del país pudieron lograr un acuerdo de voluntades y pensando principalmente en los trabajadores. Yo creo que la gran diferencia a esos proyectos es que hoy día se logró un acuerdo, es decir, hubo un acuerdo y quizás también nacido, ¿cierto?, por la presión del punto de vista de los ciudadanos, que uno de los aspectos más relevantes que ellos solicitaban es el aspecto de las pensiones. Yo creo que eso motivó a una apertura de estos sectores políticos y lograr este acuerdo. Como tú decías, no es un acuerdo en el cual están todos conformes con los resultados, pero sí es un avance importantísimo en relación a lo que nosotros teníamos hasta antes de esta reforma. Pues señor Farías, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Muy amable ustedes, que estén muy bien. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Breve pausa y volvemos.